Lizzie Borden tomó un hacha y le dio a su madre 40 golpes. Cuando vio lo que había hecho, le dio a su padre 41. Probablemente hayas escuchado esta espeluznante rima antes y puede provocarte escalofríos. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de estos crímenes? ¿Lizzie Borden realmente cometió los espantosos asesinatos? ¿A qué se debió la sorprendente decisión final del jurado? Bienvenidos a El Color de la Historia. Únete a nosotros en un viaje hacia el estado de Massachusetts durante los últimos años del siglo XIX para descubrir la oscura verdad sobre el caso Lizzie Borden. El defensor se dirigió al jurado. Señores, si mi cliente fuera culpable, tendría que ser forzosamente un ente perverso, un espíritu del mal. Por favor, obsérvenla. ¿Acaso lo parece? Este fue un momento dramático del proceso. Lizzie Borden, la acusada, se mantenía digna y tranquila. Era una joven de 33 años que nunca perdió la calma durante los 11 meses transcurridos desde el momento en que fue arrestada y acusada de haber asesinado a su padre y a su madrastra. La personalidad de Lizzie intrigó a toda Norteamérica. Hija de un banquero acaudalado, heredera de una fortuna, educada en un buen colegio, soltera, dedicaba todo su tiempo libre a las obras de caridad. Era secretaria de la Sociedad del Ardor Cristiano, maestra de la Escuela Dominical, miembro de la Misión de Flores y Frutos y colaboradora de la Unión Femenina Pro Templanza Cristiana. Tenía grandes aptitudes artísticas, mostraba bastante habilidad para decorar objetos de porcelana y asistía frecuentemente a las exposiciones de la Galería de Arte Corcoran de Washington. Pero a pesar de todas estas virtudes, la reconstrucción de los hechos, realizada por la policía local, la convertía en la principal sospechosa de 2 horribles asesinatos en Fall River, una pequeña ciudad del estado de Massachusetts, Estados Unidos. En el hogar del banquero de 69 años, Andrew Jackson Borden, existía una verdadera guerra fría entre las 2 hijas de su primer matrimonio, Emma, de 41, y Lizzie, y su segunda esposa, Abby, de 64. Las hijastras nunca la aceptaron totalmente. La llamaban señora Borden a secas. Le demostraban una hostilidad abierta, incluso delante de los sirvientes, y discutían con ella continuamente por cuestiones de dinero. La primera semana de agosto de 1892, la situación empeoró. El día 3 llegó a la casa un tío de Emma y Lizzie, hermano de la primera esposa del banquero, llamado John Vinicum Morse. El matrimonio Borden se hallaba en cama con fuertes dolores de estómago y vómitos. Nunca se pudo establecer la razón de estos síntomas en ellos. Pero más tarde se supo que Lizzie Borden había comprado una botella de ácido prúsico en la farmacia de la localidad. Sin embargo, nunca pudo comprobarse que esto tuviera relación con la enfermedad de los esposos. Pero ese mismo día Lizzie anunció que se sentía clarividente y profetizó grandes desgracias para la familia. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la mañana siguiente, el 4 de agosto de 1892. 9 horas. Lizzie bajó a la cocina a desayunar. Su hermana Emma se hallaba en un pueblo cercano en casa de unos amigos. El padre de ambas había salido temprano a dar un paseo. Lizzie le dijo a la criada, Bridget Sullivan, que el calor le había quitado el apetito y bebió apenas una taza de café. 10:45 horas. La señora Borden ordenó a la criada que limpiara una ventana. Es la última vez que los testigos declaran haberla visto con vida. Bridget, al cabo de un rato, cumplió el mandato. Al terminar, abrió la puerta al señor Borden, que regresaba de su paseo. Según la criada, en ese momento Lizzie, que se hallaba en el descanso de la escalera, rió sarcásticamente. El banquero le preguntó por su mujer. Lizzie contestó que había salido a ver a una amiga enferma de quien recibió una nota pidiéndole ayuda. El señor Borden, agobiado por el calor, entró al salón para reposar y la criada subió a su habitación para descansar, antes de seguir con sus labores del día. 11:45 horas. Lizzie llama a la criada con un grito. «Bridget, despierta. ¡Han matado a papá!». La criada bajó y corrió a avisar a un médico que vivía en la casa de enfrente, el doctor Bowen.
En la habitación de huéspedes del primer piso hallaron el cadáver de la madrastra. El cuerpo del padre de Lizzie estaba en el salón. Ambos habían sido salvajemente golpeados en la cabeza con un hacha mientras dormían. Estaban casi irreconocibles. El médico señaló que los asesinatos habían ocurrido con un intervalo de 1 hora o un poco más. De esto se dedujo que cuando el banquero regresó al hogar, su esposa ya estaba muerta. Una semana después, Lizzie Borden fue arrestada y acusada de ambos crímenes. Contra ella se acumularon numerosas evidencias. Era conocida la hostilidad que le demostraba a su madrastra. En sus declaraciones hubo varias inconsistencias. Se demostró que nadie le había escrito una nota a la señora Borden pidiendo ayuda. Durante esa mañana fatal, dio diferentes respuestas erráticas a quienes le preguntaron por su madrastra. Se contradijo también en su declaración sobre el hallazgo del cadáver de su padre. Primero aseguró que lo había encontrado accidentalmente. Más adelante se corrigió y declaró que había entrado a la habitación luego de oír unos ruidos extraños. En su contra estaban además las declaraciones de los vecinos. Nadie vio durante aquella mañana del 4 de agosto a algún desconocido en las proximidades de la casa. Las puertas estaban normalmente cerradas y con cerrojo, aún en el día. También se comprobó que 2 días después del doble crimen, Lizzie quemó uno de sus trajes en la cocina. Y la policía supuso que la razón era que estaba manchado de sangre. Por último, durante el juicio, el fiscal Hosea Knowlton consideró como muy extraño que Lizzie Borden hubiera profetizado con tal precisión grandes desgracias, apenas un día antes de la tragedia. El juicio comenzó el 1 de junio del año siguiente en New Bedford, Massachusetts. Lizzie fue defendida por George M. Robinson, abogado brillante que había sido gobernador del estado. Robinson interrogó astutamente a la criada Bridget Sullivan, la principal testigo de la acusación, y logró hacerla admitir que quizá la puerta trasera de la casa no hubiera estado cerrada con llave, como se aseguró en un principio. El abogado se apoyó en esta declaración y lanzó la teoría de que los 2 asesinatos pudieron ser cometidos por un desconocido que pasó inadvertido en el vecindario. Se afirmó también que el arma homicida nunca fue encontrada. La policía exhibió el mango quemado de un hacha, hallado en un estante de la cocina, pero no se pudo probar que se trataba del resto del instrumento criminal. Robinson opinó también que las extrañas profecías de la muchacha se debían simplemente a su estado nervioso. Una persona que presuntamente se prepara para cometer un crimen nunca cometería la torpeza de anunciarlo públicamente. Por el contrario, esa extraña predicción es una prueba de la inocencia de mi defendida, aseguró el abogado. Durante el juicio se deslizaron al mismo tiempo ciertas alusiones, culpando a otras personas del doble asesinato. Para algunos vecinos, el tío John Vinicum Morse se comportó de forma muy sospechosa cuando volvió a la casa en la víspera de los asesinatos. Poco después que los cadáveres fueron hallados y en los momentos en que la policía registraba la casa en busca de pistas, fue visto comiendo tranquilamente unas frutas en el jardín. El señor Borden tampoco escapó de las habladurías. Se dijo que mostraba una excesiva ansiedad cuando regresó a casa y preguntó por su esposa. El juicio de Lizzie Borden fue sensacional y los periódicos de todo el país cubrieron cada detalle. El caso de la fiscalía se basó en gran medida en pruebas circunstanciales, incluida la cabeza de hacha encontrada en el patio, así como en el testimonio de varios testigos que afirmaron haber visto a Lizzie quemar un vestido en el momento del asesinato. Pero el equipo de defensa, dirigido por un abogado inteligente y carismático, pudo encontrar lagunas en el caso de la fiscalía y el 13 de junio de 1893, Lizzie finalmente fue absuelta del crimen. La absolución fue recibida con incredulidad y sorpresa generalizada, y muchas personas estaban convencidas de que Lizzie se había salido con la suya. Pero a pesar de la controversia, Lizzie fue absuelta de todos los cargos y pasó a vivir una vida relativamente tranquila, aunque marcada por la sospecha y el escrutinio. Hasta el día de hoy el caso sigue sin resolverse y a lo largo de los años han surgido muchas teorías y sospechosos. Lizzie Borden murió soltera,
sin mostrar remordimiento alguno y sin revelar jamás lo que realmente ocurrió aquella calurosa mañana del 4 de agosto de 1892. El 1 de junio de 1927 en Fall River, Massachusetts, enferma de neumonía, Lizzie dejó de existir. Su hermana, con la que no tenía ya mucha relación, falleció 9 días después. A pesar de la absolución, las preguntas siguen siendo: ¿Lizzie Borden realmente mató a sus padres? ¿Qué crees que sucedió realmente en ese fatídico día? ¿Crees que Lizzie era culpable o fue incriminada? Comparte tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para conocer más misterios históricos y crímenes sin resolver. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima cita con la historia.